Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Saludos a todos y a todas. Lógicamente voy a respetar el acuerdo inicial de esta asociación, que se trata de introducir la reunión brevemente y después hablar entre nosotros. Ese fue el acuerdo, más que exposiciones extensas entre nosotros mismos. Y se facilita la primera parte de iniciar la reunión, pues si se da un esquema. Así lo hice yo, por lo menos, en el tema del movimiento obrero, y así lo hago hoy. Entonces yo no voy a explicar todo esto, lógicamente, sino unos cuantos conceptos graves, porque partimos de una cosa: no vivimos en un Estado socialista, y el ayuntamiento, algunos conceptos que para mí son muy importantes. El ayuntamiento forma parte de los ayuntamientos. En España hay 8.000 municipios, forman parte del Estado. Los ayuntamientos son Estado. Y además lo dice el título 8 de la Constitución, el primero que veis en este tema. Habla de la organización territorial del Estado. Y por lo tanto, dentro de ese título 8 de la Constitución, del artículo 140, está claro. Habla de los ayuntamientos, garantiza la autonomía de los ayuntamientos. Esto quiere decir que los 3 niveles del Estado, que se pactó en el año 78, no existe una relación jerárquica entre los 3 niveles del Estado. No está la administración central por encima de la autonomía por encima de la administración local. No, esa dinámica no existe en el Estado que se pactó en el 78, sino que lo que existe es una distribución constitucional de competencias, y para ejercerla unas son competencias propias y otras son delegadas, pero es distribución de competencias, no una relación de subordinación de los ayuntamientos hacia las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas hacia el Estado central. No, eso no existe. Es un concepto para mí muy importante. Si son órganos del Estado, también implica para mí otra cosa, que es el concepto que voy a tratar de explicar, que me parece muy importante. Los ayuntamientos no son gestorías para gestionar cosas, no. Los ayuntamientos son órganos políticos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia para mí entre un órgano político y una gestoría? El órgano político representa, en la democracia representativa y participativa, que después diré, a los ciudadanos, y por lo tanto es capaz de transformar la realidad. Una gestoría es otra cosa. La gestoría es otra cosa. Por eso, recordad que hace 8 años, o quizás algunos menos, cuando se presentó Caro por el ciudadano, él hizo mucho hincapié, con todo mi respeto, vamos, respeto por encima de todo, ¿no? Pero en aquella campaña él hizo mucho hincapié en que él venía a gestionar el ayuntamiento, porque como era gerente de la Cámara de Comercio, lo suyo era gestionar. Esta es una cuestión que está, cuando hablemos a mi juicio también, estoy diciendo cosas objetivas que están aquí y después quizá valoraciones mías que pueden servir o no servir, pero que me parecía que era una tontería repetir lo que está aquí escrito, ¿no? Esto es una idea de la ultraderecha muy importante, que hace la división entre empresarios eficaces para el pueblo y políticos. Por eso Trump no es un político, es un empresario triunfante en sus negocios. Ojo con esta idea, porque esta idea es la antipolítica. La política no sirve, en otra forma lo que importa son los buenos gestores y los buenos empresarios que triunfan. Y por lo tanto, se le dice al pueblo: tú lo que necesitas es un empresario, porque lo mismo que ha levantado un imperio empresarial, va a levantar el país como si fuera una empresa. Esa es una base ideológica de la derecha, de la ultraderecha actual. Bueno, en los ayuntamientos eso está acabando también. No importa políticos, lo que importa son gestores. No, el ayuntamiento es un órgano político, es un órgano de transformación, es un órgano capaz de decidir, en virtud además de una capacidad que tienen las corporaciones, lo he puesto ahí, que es la capacidad discrecional.
La capacidad discrecional que tiene un Estado, al nivel que sea, autonómico, central o municipal, es que entre varias posibilidades, todas ellas legales, decide. Y cuando decide que la capacidad discrecional puede favorecer unos intereses o puede favorecer otros intereses. Un ejemplo. Los ayuntamientos todos los años hacen planes de obras y servicios que elabora la Diputación junto con los ayuntamientos, aunque son los ayuntamientos los que deben decidir qué obras se hacen en concreto con ese programa. Pues puede decidir arreglar la calle céntrica o un barrio, esa es la capacidad discrecional, y por lo tanto puede transformar la realidad en favor de uno o de otro. Esto para mí también es muy importante. Segundo concepto que me parece muy importante, digo órganos políticos, no gestorías. Podríamos extendernos más, pero creo que habéis captado la diferencia o la hemos captado entre todos. No es que sobre política, es que hace falta más política, para resumir. Hace falta más política, lo que pasa es la política con mayúsculas. La política con mayúsculas no la politiquería barata que no sirve para nada, pero que hace entretener al pueblo. La política con mayúsculas es tratar de buscar mayores cuotas de bienestar, de solidaridad y de igualdad entre la gente a través de las instituciones. Incluso desde una visión socialdemócrata, no revolucionaria, el Estado socialdemócrata tiene como eje básico que recauda impuestos y redistribuye. Ese papel redistributivo que tiene el Estado socialdemócrata o el Estado social, que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, órganos políticos, no gestorías. Segundo concepto, en los ayuntamientos, que yo quería tratar de aclarar, a mi juicio. Yo no he encontrado en ninguna legislación municipal la expresión equipo de gobierno. No existe. Lo que he encontrado es quién gobierna los ayuntamientos, y lo gobierna el Pleno, lo dice la ley clarísimamente. Los municipios están integrados, gobiernan los ayuntamientos, integrados por el alcalde y los concejales, y eso es el Pleno, el alcalde y los concejales es el Pleno. Además, el alcalde es una especie, en principio, de primo inter pares, después tiene competencias propias, pero el alcalde es concejal, no es de elección directa, pasa como en el Congreso, ojo con esto. El alcalde no es la lista más votada en la legislación actual. Yo estoy tratando ahora de decir lo que hay, pero es que hay muchísima confusión con el equipo de gobierno. El equipo de gobierno es el alcalde y sus concejales, no, eso será el Consejo de Ministros, que es el gobierno, o el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. Pero en los ayuntamientos ese esquema no existe. El máximo órgano de gobierno es el Pleno, porque tiene las máximas competencias atribuidas. Y además sus actos son ejecutivos inmediatamente. Los plenos no son una especie de parlamento donde hablan los concejales, se pelean o no se pelean, o son encantadores, pero a continuación resulta que lo que deciden pues tiene que ejecutarlo alguien o tiene que aprobarlo otro. No. Un contrato de obra grande que por su cuantía económica es competente el Pleno es inmediatamente ejecutivo. ¿Quién gobierna por lo tanto el Pleno? Pues quien consiga una mayoría. Y todos los concejales tienen el mismo voto, a excepción de en caso de empate, que como sabéis el alcalde decide. Pero fijaros qué consecuencias tiene la expresión equipo de gobierno, que a mí especialmente, no me moleste, pero creo que es confusa. Porque los concejales, en su contrario, el equipo de gobierno forma el alcalde y los concejales delegados. No. Y los concejales delegados parecen una especie de ministros municipales, que no existe eso en el Estado que tenemos funcionando en España. Porque los concejales delegados solo son delegados de las competencias que se les delegue. Y solo le puede delegar el alcalde competencia. El Pleno no delega ninguna competencia en los concejales delegados. Puede delegar competencia en la Comisión de Gobierno, la cual se llama Junta de Gobierno, o en el alcalde, pero los concejales delegados no. Por lo tanto, un concejal delegado es casi nada. Lo que pasa es que la dinámica actual de la poquísima control y participación popular los convierte en una especie de ministros municipales, repito. Los concejales delegados, si es una delegación genérica, solo va a poder actuar en las competencias que le ha dado el alcalde. Y algunas no se las puede dar porque son indelegables, lo pongo ahí también, las que no puede delegar. ¿Significa esto que no es que un concejal delegado pueda hacer? ¿El concejal de urbanismo, que es competente en todo el urbanismo del ayuntamiento? No.
Solo es competente en las competencias de urbanismo que el alcalde le quiera delegar. Que tenga el alcalde y que le quiera delegar, nada más. Pero eso no es tanto, eso es muy poquillo. Fijaros las competencias en urbanismo que tienen los plenos. Muchísimas. No, es que el concejal delegado tiene mucho poder porque es el que lleva las propuestas. Primero las comisiones, se estudia y tal, y después se van al pleno. ¿No? Un grupo de oposición también puede hacer una propuesta a la comisión correspondiente, si quiere. O directamente al pleno, también la puede hacer. Equipo de gobierno no existe en los ayuntamientos. No existe analogía entre el funcionamiento de una comunidad autónoma y el funcionamiento del Estado con los ayuntamientos. No existe analogía. Por lo tanto, me parece que es un concepto importante también, ese, porque existe muchísima confusión, ¿no? Bien. Otra cosa que quería resaltar, el tema de la participación. A mi juicio, cuando veáis esto de la participación ciudadana, mi opinión personal, y esto creo que es importantísimo, para mí es muy importante. Hoy la participación ciudadana está muy por debajo de lo que posibilita la ley. Muy por debajo. Sin embargo, en otros momentos históricos era justo lo contrario. Al inicio de la transición, la gente quería participar o reivindicaba muy por encima de las posibilidades legales. Sin embargo, hoy es justo lo contrario. Fijaros lo cuánta gente sabe, y yo es que creo que hay desconocimiento. Yo como compañero, la realidad que no se conoce es que no se puede transformar. Es imposible transformarla. Fijaros que sería una propuesta por la iniciativa municipal de un número de ciudadanos X que hace una propuesta y que se tiene que votar en el pleno. En función, eso se introdujo por una reforma de la ley del año 85 posteriormente, y actualmente he puesto ahí el baremo de gente que tiene que firmar, no todos los ciudadanos que estén en el censo, pero un número en función de la población. En Linares nos corresponde, me parece que 5.000, pues no sé, creo que 5.000, ¿no? En función de la población que tenemos. Una propuesta con 15.000 firmas, que no es tan difícil, se tiene que votar en el pleno. ¿Creéis que habría muchos partidos que se opondrían si una propuesta técnicamente está bien hecha, políticamente seria, se opondrían en el pleno a una propuesta firmada por 5.000 personas de Linares, por ejemplo? ¿Cuántas veces se ha utilizado esa posibilidad legal? Ninguna en Linares, ninguna. Fijaros cuando digo que la participación real está muy por detrás de lo que posibilita la legislación. No significa que la legislación sea el ideal de participación, eso tampoco lo estoy diciendo yo. Lo que digo es cómo no utilizamos estos instrumentos. Defensor del ciudadano. Recuerdo cuando yo era concejal, hace ya muchos años, desde el 98, hace muchos, ¿no? 30, o lo que haga. Recuerda que posteriormente trabajamos en una idea de presentar una propuesta de defensor del ciudadano. Y el secretario hizo un informe, el hombre, no digo quién, podéis imaginaros quién, hizo un informe de que no era posible hacer elegir en los ayuntamientos al defensor del ciudadano. Y le dijimos, pero hombre, sí que existen ciudades que tienen defensor del ciudadano, ¿qué pasa? ¿Que aquellos llevan el paso camino como el chiste del Admirio? ¿Qué pasa? Gabá tiene un defensor del ciudadano de hace 30 años, por ejemplo, y otros municipios. Bueno, la figura del defensor del ciudadano es importante porque es una especie de mediador entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Se puede, bueno, el secretario hizo un informe negativo y claro, los partidos que según hablaré brevemente de los altos funcionarios, que parece que son los que deciden, pues inmediatamente no se vota que no. Actualmente se aprobó hace un año, 2 años o 3 la figura del defensor del ciudadano, pero no se ha ejecutado, no se lleva a la práctica. Ya por visto sí se convencieron de que era posible. Yo creo que es una figura de participación ciudadana muy importante, porque es una especie de mediador entre los problemas reales de la gente y la administración. Después, mirad, el artículo 29 de la Constitución contempla el derecho de petición y se desarrolló en una ley orgánica porque el propio artículo 29 veréis que remite a una futura ley orgánica para desarrollar ese derecho, que es un derecho fundamental, no cualquier derecho. Los derechos fundamentales en la Constitución gozan de una especial relevancia, tanto en su exigencia como en su rapidez cuando la pide, que es un derecho fundamental, el derecho de reunión. Si alguien pide una reunión en la delegación del Gobierno de Jaén y no le contestan,
se entiende dada. Pero además si la niegan y hace un recurso, el juez tarda 24 horas en resolver el recurso, porque son procesos sumarísimos de especial rapidez. Bueno, pues el derecho de petición es un derecho fundamental. Si un ciudadano, según la ley orgánica que lo ha regulado, hace una petición y se ajusta al modo en que la ley orgánica, le tiene que contestar al ayuntamiento. Que yo sepa, nadie hace uso del derecho constitucional de petición, que es un instrumento fundamental de participación ciudadana. El reglamento de participación ciudadana, en un momento bregamos nosotros, y está Sebastián que estuvo bregando con eso en el año 87, porque estábamos 6 concejales entonces, todo hombre y ninguna mujer, por cierto, en el año 87, y bregamos mucho con el reglamento de participación ciudadana. Hoy el reglamento de participación ciudadana, yo no sé si existe, yo creo que no. Pero sé, por ejemplo, que cosas que podían regular los reglamentos, que lo regulaban en su momento los consejos sectoriales, no funcionan, que funciona poco. Los consejos sectoriales son órganos de participación fundamentales, porque a un ciudadano le afecta, vive en un barrio, pero también vive en un sector de la población o del trabajo. Si es mayor, pues el consejo de mayores le afecta. Si tiene problemas sociales, pues le afecta el consejo de servicios sociales. Los consejos sectoriales no funcionan, están por debajo. La legislación va a años luz de lo que está en la realidad con respecto a la participación ciudadana. Bueno, 3 cosas creo que he dicho nada más: que la participación ciudadana está por encima, la legislación por encima de la realidad, porque no hay exigencia, porque no hay poder ciudadano actualmente, como a lo mejor existía hace 30, 40 años. Primero, el tema de los ayuntamientos como órganos, como parte del Estado, una gestoría, y quién gobierna, cómo se produce. Después un montón de cosas aquí, pues las podéis leer, están ahí. Yo ya no quiero hablar más, simplemente si el esquema os sirve y tal. A mí me parece fundamental que conozcamos a los ayuntamientos, porque es la primera institución más cercana a los ciudadanos. Los ayuntamientos son la institución más cercana a los ciudadanos. Y entonces, pues, un ciudadano, cuando tiene un problema, pues tiende a ir a aquello que le resulta más cercano. No va directamente al Tribunal de Estrasburgo, ¿verdad? Va al ayuntamiento. Y un órgano político, entendido como órgano político, no como gestoría, si alguien gestiona el ayuntamiento con concepción política, nunca debe decir a un ciudadano: esta no es mi competencia, te puede ir. No. Puede decir: yo no tengo los medios, pero puedo orientarte dónde están los medios, por ejemplo. Puedo informarte de dónde están los medios, a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer ante todos los problemas que tenga un ciudadano que vive en tu municipio. Fijaros la diferencia entre concebir el ayuntamiento como un órgano político o como una simple gestoría. Bueno, 3 o 4 conceptos que quería hablar, que creo que no están muy claros aquí, vamos, que no se reflejan, y si el esquema os sirve, pues, para conocer mejor los ayuntamientos, en la medida en que conozcamos mejor los ayuntamientos y que aumente el poder popular, que aumente la participación, que aumente la información, en esa medida los ayuntamientos serán instrumentos, los instrumentos democráticos serán instrumentos para hacer más feliz la vida de la gente, para hacer más igualitaria, más solidaria la vida de la gente. No está toda la vida de los ayuntamientos aquí en este esquema, este es un esquema muy reducido, hay muchísimas cosas que no están puestas. Al final he citado legislación importante, que vamos, me parece que es importante, y se me olvidaba, siempre se me olvida una cosa y la digo y ya termino de verdad. El tema de la Hacienda también es importante en el siguiente sentido, que como no está claro aquí, yo lo digo. Mirad, hay una tendencia a que cuando se aprueban los presupuestos de un ayuntamiento, del Estado, de las comunidades autónomas, ya tenemos presupuestos, hacen los cuadros redondos, tanto por ciento se dedica a personal, tanto a servicios sociales, tanto a no sé qué, y nunca se informa del presupuesto real. Porque mirad, esto es otro concepto importante. Una cosa es el presupuesto preventivo, como su nombre indica, una previsión de ingresos y una limitación en el gasto. Eso es el presupuesto preventivo, que es el que se aprueba, el que se difunde, el que se hace propaganda. Y otra cosa es el presupuesto real. ¿Cuál es el real? El que se ejecuta, los ingresos que realmente se han producido y los gastos que realmente se han producido. Todos los ayuntamientos están obligados a hacer la liquidación de su presupuesto antes del 1 de marzo del año siguiente al que se aprobaron.
Y en la liquidación, que a veces no es fácil descifrarla, yo lo reconozco, hay puesto algunos conceptos importantes para descifrar la liquidación del ayuntamiento, pero claro, entender el dinero del ayuntamiento es que es clave, porque es dinero nuestro, de los ciudadanos, esta es la cuestión. Entonces, las liquidaciones que son obligatorias, que las tiene que hacer el alcalde y dar cuenta a los plenos todos los años, repito, antes del 1 de marzo, pues hay conceptos para entender la economía del ayuntamiento. Si hay deuda o no hay deuda, si el remanente de tesorería, si es positivo o negativo, el déficit presupuestario, el resultado presupuestario, todos esos conceptos son fundamentales, lo que es una partida, lo que es un concepto, todos esos conceptos son fundamentales, porque a veces las cosas son tan farragosas que el pueblo ya no se entera. Y yo creo que estamos invitados todos a conocer cómo funcionan los ayuntamientos y tratar de cambiarlo en la medida de nuestras fuerzas para que la gente viva mejor y que haya más igualdad y más solidaridad y tal, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería decir para introducir la reunión. Perdonad la extensión, pero creo que tampoco es tanto. Y si sirve para algo lo que he dicho, pues miel sobre hojuelas. Ya está, muchas gracias. Bueno, yo antes de empezar el debate, porque yo veo aquí casi, yo le pediría un poco a Mariano y a Alfredo que nos contaran un poco sus vivencias personales de aquel 3 de abril. Cómo lo vivisteis y qué supuso realmente. Yo creo que estamos a años luz de aquello, desgraciadamente, pero bueno. Yo no sé si fue un entusiasmo, porque por primera vez durante mucho tiempo, pues la gente iba a elegir a los concejales que lo representaban, porque en la época anterior, lo digo por la gente más joven, los ayuntamientos se formaban por tercios. Había un tercio familiar, un tercio sindical y otro tercio que nombraba directamente el gobernador civil a dedo. Y el alcalde, pues tampoco se elegía, era elegido directamente por el gobernador civil. Entonces era una persona totalmente fiel al régimen, afecta al régimen, y entonces pues el que ya definitivamente la gente pudiera elegir a las personas que conocían y que al final estos eligieran dentro del ayuntamiento al alcalde, pues fue un acontecimiento importante en Linares. Y la gente, yo me acuerdo que cuando terminamos el primer pleno, pues gente voluntariamente fueron a saludarnos allí y yo recuerdo que mi padre fue también. Bueno, entonces fue muy emotivo el acto. Además, el primer discurso lo dio un concejal del Partido Comunista que había estado bastantes años en la cárcel y lo dio y hizo un discurso muy bonito, muy bueno, abriendo expectativas. Fue todo muy emotivo. Luego había un desconocimiento, bueno, aunque teníamos el apoyo de nuestros partidos, pues había un desconocimiento importante del mecanismo, pero yo creo que unas veces por respeto y otras veces también por los funcionarios en su inmensa mayoría colaboraron, incluso algunos funcionarios, sobre todo los funcionarios más, decían que el trato nuestro era distinto al trato, porque el autoritarismo eso es una enfermedad contagiosa. Entonces los alcaldes y los concejales que estaban nombrados a dedo, en su mayoría, pues resulta que trataban a los funcionarios como jefes. Dictadores. Como dictadores. Como dictadores. Entonces era ordeno y mando. Allí no había, ni se pedía por favor. Entonces era otro trato y ellos no lo decían, ¿no? Los funcionarios. Y bueno, pues iniciamos nuestro recorrido. En aquellos momentos pues la gente estaba muy predispuesta a colaborar y había las asociaciones de vecinos pues también estaban activas y colaboraban y en fin hicimos. Luego lo que ocurrió fue que estuvimos negociando Antonio
Martínez Lara y nosotros estuvimos negociando el pacto, un pacto que luego no duró mucho tiempo, porque el alcalde pues, se puso enfermo de gravedad, y bueno, pues ahí hubo sus tensiones y sus problemas, y la presión de la derecha de Linares, no podía tolerarse que estuviera en la alcaldía un comunista. Entonces, eso también influyó, porque yo tengo conocimiento de eso, y el pacto duró pues poco tiempo. Pero no obstante, bueno, pues hubo alguna tensión, pero seguimos colaborando y fue positiva. Había participación, la gente acudía mucho a los plenos. Los plenos, en aquella época también se planteó el tema de la autonomía hubo un entusiasmo y una capacidad que suplía muchas veces las deficiencias que pudiéramos tener por la colaboración y la que se prestaba la gente en esos momentos a un tiempo nuevo a colaborar con el ayuntamiento y con los concejales. Y ya está, y aquí está Alfredo Márquez, que es uno de concejales, y Antonio Martínez Lara, ya lo he dicho antes, que fue lo que estuvimos negociando, y bueno, que hablen ellos. Alfredo, si quieres comentar algo. Yo recuerdo que cuando hicimos en el Partido Comunista la lista, nos reconocimos nosotros mismos que no teníamos ni puta idea de los ayuntamientos. Entonces, una cosa que pensamos fue, pues vamos al ayuntamiento a ver cómo funciona esta gente. Nos enteramos, es una anécdota, pero es sintomática, ¿verdad? Nos enteramos que hacían un pleno y no recuerdo quiénes fuimos. Yo sé que yo estaba allí. Y uno de los concejales, el primer teniente de alcalde era Alfonso Navarro. Y otro de los concejales era un amigo de Luis Segura, Alfonso Siles. Lo digo porque también se me quedó grabada una cosa de la definición de Alfonso Siles por parte de Luis Segura. Es como un tambor, que suena mucho pero está hueco por dentro, ¿no? No sé si recuerdas aquello. Bueno, tú sí, tú tienes mucha memoria, no nosotros. Bueno, pues pasó por allí Alfonso Siles y nos vio sentados en un banquito que había. Y le pregunta a otro, ¿esta gente qué hace aquí? Yo no tengo ni idea. Yo solo que estoy a tomar ellos que lo echen. Es decir, nos querían echar. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos sabían que los plenos eran públicos. También los del franquismo eran públicos. Podíamos ir. Y funcionaban de esa manera. No tenían ni puñetera idea de qué hacían, dónde estaban. Bueno, sí tenían idea. Se hablaba ya del 1% en aquella época, de las cosas de urbanismo y todas estas historias, ¿no? Sí entramos con mucho desconocimiento. También tengo una opinión, y es que creo que idealizamos excesivamente ese mandato. Pero nosotros vivimos en la precariedad. Aquello fue la precariedad. Entramos absolutamente precarios. No nos habían dejado ni polvo debajo de la alfombra. Recuerdo que yo fui concejal de Cultura. Para 6 meses trabajamos con 60.000 pesetas de presupuesto. Para 6 meses. Y insisto, vivíamos en la absoluta precariedad. Sí tuvimos una suerte importante en el Ayuntamiento de Linares, y es contar con un secretario general que, procediendo de los cuerpos nacionales que solían ser bastante conservadores, este hombre, siendo conservador, era bastante honesto y reconocía que había que saltarse las leyes de la ley de base de régimen local imperante y nos permitió otra forma de... Se enfrentó con el gobernador civil, ¿te acuerdas? Sí. Porque llegó el gobernador civil y este hombre pues quiso explicar un poco lo que habíamos hablado en una reunión previa, y el gobernador civil lo hizo callar. O sea, acostumbrado a leerse. El gobernador civil era lo hizo
callar. Y bueno, nos quejamos uno, decirle, hombre, que este señor está diciendo lo que hemos estado hablando antes, y como es el secretario del ayuntamiento, pero lo hizo callar, como diciendo, tú cállate, que tiene que hablar este señor. Otra anécdota también distintiva. El rey, no sé yo por qué decidió, el emérito, que está huido de la justicia, decidieron que iban a venir a Linares. Y la pregunta que nos transmitió Julián Jiménez, que le habían dicho de la Casa Real, es: ¿ustedes recibirían al rey en el ayuntamiento de Linares? No sé si recuerda. Ellos mismos también estaban tanteando, no sabía quién éramos, cómo lo íbamos a recibir, si los comunistas que estábamos allí de verdad teníamos colmillos o algo parecido. Ese tipo de situaciones vivía, y lo que dice Mariano, gente muy de extrema derecha que decía, oye, pues soy una gente con la que se puede hablar y todo, pues fíjate tú. Eso, en el plano humano ha habido muchas anécdotas y tal, pero no debemos de idealizar excesivamente. Por ejemplo, la famosa, es que no, éramos todos maravillosos, todos fantásticos, ahora son todos una... Tampoco es. O el tema de la participación. Lo que dice Luis del concepto de participación, que no lo entienden, tampoco se entendía entonces. En la primera corporación nosotros hicimos una propuesta de participación. Y la respuesta de un concejal del equipo de gobierno del PSOE, yo no sé si tú te acordarás, yo creo que fue Agustín Ballester, no me acuerdo quién fue, pero da igual, yo a Agustín le tengo cariño como persona, ¿no? La respuesta es: si no han elegido a nosotros, somos nosotros los que decidimos. Una respuesta absolutamente lógica, y desde la perspectiva de la derecha es la unánime, la que plantea, ¿no? Si no han elegido a nosotros, pues nosotros somos los que decidimos. Oye, pero la participación es otra cosa. Cosa que se mantiene ahora mismo, porque las mismas asociaciones de vecinos entienden que la participación es la mínima información que nos dan. Hay un grado en la pirámide del concepto de participación, hay un grado, una gradación. Y la mínima es una pequeña información, ¿no? Y a lo que deberíamos de apostar es a participar en los planeamientos, en los presupuestos, etcétera, en la gestión, en el planeamiento y en la propia gestión, ¿no? Y las propias asociaciones vecinales se han quedado convertidas en eso, en aceptar una pequeña información, y ya estamos hablando de participación. Eso no es participación. Bueno, pues nada, esas 4 tonterías quería contar. Sí, yo creo de verdad que efectivamente aquellos son tiempos de vino rosa, y uno siempre cuando ha pasado lo idealiza y lo veía mejor de lo que es. Estaban las asociaciones de vecinos. En algunos casos, en la asociación de vecinos La Esperanza, había 2 personas que sabían, porque tenían la experiencia, que venían de Barcelona, inmigrantes, y allí había una experiencia previa, y entonces de ellos pude aprender. Incluso, desgraciadamente, lo que ocurre en esto, y yo creo que uno de los problemas principales de los ayuntamientos es también la relación con los funcionarios. No se sabe exactamente hasta dónde llega el funcionario y dónde empieza el político. Y en eso necesita suerte. Nosotros, Alfredo y yo, lo debemos reconocer. Pedro... ¿Cómo se llama? Pedro Almansa. Pedro Almansa era un funcionario ideal en el sentido de que informaba no solamente con lo que debía saber, sino con la experiencia previa. Y entonces te daba una información que... Porque cuando nosotros, cuando fueron las elecciones municipales, yo llevaba 20 meses aquí en Linares, que había visto, y de pronto hubo una asamblea, la gente estuvo muy contenta y me puso a mirar la nave. Pero quita, ni Linares me conocía a mí, ni yo conozco a Linares. Y entonces en su momento nos encargaron a 3 de que organizáramos el programa, casi todo inventado. Era Pedregosa, Alfredo Catalán, que después sería alcalde, y yo. Todo era inventado. Solo allí, en la agrupación, había un matrimonio que había venido de Francia y ya tenían la experiencia, y ellos advirtieron claramente de una cosa importante, que es el perdón.
el proyecto urbanístico. Y entonces ellos ya hablaban eso y a mí me sonaba un poco a chino, pero desgraciadamente Alfredo y yo sabemos que sufrimos el problema de que aquí no hubiera funcionado. En aquel momento una cosa que estaba importante, además de los nuevos ayuntamientos, era también un crecimiento salvaje de Linares en el proyecto de Arrayanes. Aquello se hizo con una planificación acertada en unos aspectos y rabota en otros. Tuvimos el gran problema porque lo compartíamos la compañera Patro, Alfredo y yo, trabajábamos en Comandita en todo lo que significaba educación. Entonces nos presentó el problema de que allí de pronto se habían ido a vivir 3.000 personas y la única dotación escolar que había era el poblado, ¿cómo se llama? Villalonga, que tenía un maestro solamente. Y de pronto hubo que improvisar porque en la planificación escolar se habían hecho un montón de viviendas, pero no se habían previsto los servicios, ciertos servicios. Sí que había 2 supermercados que hizo y hubo que repentizar allí de la noche a la mañana el que hoy es Colegio Paco Baño. Y luego yo me acuerdo que lo comentábamos y se lo hice a un funcionario que me pareció muy interesante en el sentido de que hiciéramos un tanteo de las familias que se habían mudado allí y la esperanza de escolares que podíamos tomar. Baena, el hombre quiso, pero no se podía, por lo mismo que he dicho, que estábamos a 2 velas con dinero para poder funcionar y hacer eso. Es algo que, efectivamente, un plan de ordenación urbana necesita alguien experto en población y prever y previsión de esas cosas. Luego anduvimos allí los dos, y luego no hicimos aquel y de pronto nos vinieron 3 colegios, consolidado el Paco Baño, el Arrayanes, el de infantil, y con la cosa que hubo una avalancha primera de gente en edad escolar, pero luego aquello enseguida empezó a bajar. Y Andrés Martín, del que fue director Juan Rubio, de pronto se quedó en lo que era. Y es la falta de previsión de lo que podía ocurrir. Entonces, mira el problema que hemos tenido inclusive, de que desgraciadamente ese problema tampoco se acuñó porque después vino un gran crecimiento en el camino de Úbeda y allí se quedaron cuando si hubiera habido agilidad, cuando Andrés Martín se quedó sin alumnado, tendría que haberse trasladado a aquel claustro de aquellos trabajadores, aquellos maestros, a aquel sitio. Y que es que para más desidia resulta que se dejó un espacio y que un listo quiso aprovechar para la enseñanza privada. Y entonces toda esa serie de cuestiones son, y desgraciadamente, efectivamente, mucho voluntarismo, entramos allí, incluso entre los mismos funcionarios había su escalafón, había algunos peritos y eso, expertos que podían ayudarte en esas cosas, pero también estaban clasificados, algunos de extrema derecha y con una cierta formación y otros con menos. Yo esa es la experiencia que tengo. Yo de aquel momento, muy pronto, salí por 2-3 calles con el amigo de Felipe González y los demás y terminó mi andadura municipal pronto. Bueno, pues queda abierto el debate para el resto de cosas. Sí, yo puedo poner otra experiencia, hombre, porque de un pueblo más pequeño, vosotros estáis hablando de Linares, yo voy a hablar de Posada, en pueblo de la provincia de Córdoba, cercano a Palma del Río, entre Córdoba y Palma del Río, eminentemente agrícola, de obrero agrícola, de jornaleros, ¿no? En aquella época, por ejemplo, pues recordaréis la CESUT, ¿no? La Confederación de Sindicatos Unificados de Trabajadores y tal. Lo que fue, para mí, que yo recuerdo, yo hace tantos años que a lo mejor vamos a dar datos que no se corresponden con la realidad, pero eso ya por la edad. Pero que después aquello se convirtió en el Sindicato Obrero del Campo, después pasó a ser SAT y tal, y aquella era una zona, Posada, Córdoba, Fuente Palmera, que aquella zona de Córdoba, pues era una zona que había habido mucha movilización. Entonces, cuando planteaba, decía, ¿cómo se vivieron aquello? Aquello se vivió con mucha ilusión, con mucha ilusión porque había una participación previa, había
una movilización previa. De hecho, yo recuerdo que en un pueblo como Posada, que tendríamos en aquella época 8.500 habitantes, la CESU tenía más de 500 afiliados. Es decir, pasaba como ha pasado en estos últimos años con los partidos nuevos, ¿no? Aquello fue una creación nueva y tal, también estaba apoyado por el Partido del Trabajo, es decir, en aquella zona el PT pues tenía cierta influencia, porque además la gente de Sevilla pues lo teníamos cercano y había contacto y tal, ¿no? Entonces se vivió con mucha ilusión a nivel general, porque además era una zona, como digo, agrícola y una zona básicamente de izquierda, una zona que sufrió mucho cuando la guerra. El 90% de la población se tuvo que ir del pueblo, ¿no? Cuando venían los de Sevilla, ¿no? Al mando del fulano. Bueno, pues hasta el punto de que, por ejemplo, en estas elecciones, la derecha se camufló y toda la derecha se presentó como UCD. Allí no había Alianza Popular, como hubo en otros sitios. Era la Alianza Popular. Allí toda la derecha se metió en la UCD. Lo que pasa es que nosotros previamente, el PT, el Partido Comunista y el PSOE, nos habíamos reunido previamente y dijimos, votamos a la candidatura más votada, apoyamos la candidatura más votada. Y efectivamente así fue, ¿no? La UCD sacaron 4, nosotros sacamos 4, el PSOE sacó 3, el PC sacó 2, por tanto teníamos mayoría del sobre. Y ahí siempre me gusta destacar un aspecto importante, porque tiempo después nos enteramos de que el portavoz del PSOE, el responsable del PSOE, cumplió su palabra, a pesar de que UCD esa misma noche, del 3 de abril por la noche, llegó a su casa y le dijo: era el alcalde, Pepe. Los 4 de UCD más los 3 suyos tenían mayoría porque éramos 13 concejales. Y se negó. Y eran íntimos amigos. Ellos eran íntimos amigos, eran 2 personas que se conocían del pueblo, que se conocían, eran empresarios los 2 y en fin. ¿Pero qué ocurrió? Hombre, pues ocurrió un poco lo que habéis dicho, que llegábamos sin tener ni puta idea, ni la normativa de que había sobre el ayuntamiento, pero es que tampoco nos importaba. No nos importaba porque veníamos de un tiempo de dictadura y lo primero que decíamos era rechazar las normativas. Entonces íbamos rompiendo, íbamos forzando, lo que queríamos era forzar, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que se ha dicho, el tema de las comisiones, por ejemplo, hombre, es verdad que tampoco lo hicimos todos los concejales, pero yo se lo planteé. En primer lugar, ¿por qué me presento yo? Porque seguramente coincidiré también con alguno de vosotros. ¿Por qué me presento yo? Bueno, aparte de lo que he dicho, de que había un movimiento, una inquietud por romper ya las ataduras de la dictadura y por poder participar, pero también por una razón muy sencilla que a mí me ha conducido a lo largo de la vida, me ha hecho ser responsable en esta materia, es decir, en cualquier colectivo que uno participa, pues la verdad que durante un tiempo debe de aportar un poquito más, debe de comprometerse un poquito más, ¿no? Pues si uno es ciudadano de un ayuntamiento, bueno, por lo menos un tiempo podíamos intentar ayudar aquí, compartir, ¿no? Lo mismo que hacemos con las comunidades de vecinos, ¿no? Pues alguna vez me tiene que tocar ser presidente de la comunidad de vecinos porque vivo en un bloque y tengo que... Sí. Ese ha sido siempre un criterio que a mí me ha valido, y también en el mundo del trabajo, ¿no? Me ha valido. Pero después había otra cuestión importante, y es que nosotros, en los años posteriores al 75, hasta el 79 que fue esto, nosotros habíamos tenido una experiencia en el colegio de dirección colegiada muy interesante, que cuando hemos hablado con los compañeros y tal, pues no tuvimos los reflejos de ponernos en contacto con la gente de la universidad y haberla recogido, que teníamos que haberla recogido. Y era una razón, era por lo mismo, ¿no? Porque llega un momento que en el colegio tenemos que cambiar de dirección y nadie quiere ser director. Nadie, en aquella época era un desastre, nadie quiere ser director. Y entonces forzamos la máquina hasta el punto de que cogimos las funciones, un alcalde, las funciones del director, y nos lo repartimos entre 7 u 8 y dijimos, vamos a hacer una dirección colegiada.
Entonces, uno llega ya con una experiencia de participación que inocentemente cree que también la puede transportar, la puede trasladar al ayuntamiento. Tontería. Entonces yo, cuando vi cómo funcionaba el patio, lo único que les dije a los compañeros, yo sí voy a intentar hacer algo parecido a lo que hemos hecho en otro sitio, ¿no? Y lo que hice fue la Comisión de Educación y Cultura, participativa, abierta a todo el que quisiera venir. Ocurrió como aquí. Sí, aquí esto está abierto, ¿no? Que puede venir Tolinares. Si venimos 20 o 25, pues eso me pasaba allí, ¿no? Hombre, y aquello era más pequeño, pero claro, sí había gente con la que uno se entendía mejor y entonces venía a las reuniones. Pero claro, como lo que tratábamos era de romper las prácticas anteriores, romper con la normativa que había, mi compromiso fue lo que acordemos aquí, yo lo llevo a comisión. Yo no soy como ese que decía Alfredo, de que, bueno, que no han elegido nosotros y soy yo el que tengo. No, al contrario. Yo creo que si nos juntamos 20 personas, lo que salgamos de aquí es mucho más valioso que lo que pueda salir de esta cabeza. Estoy absolutamente convencido. Entonces, yo voy a defender esto. Y hablando ya de anécdotas, por ejemplo, una de las anécdotas era... también Mariano habló del gobernador civil y también entra aquí el gobernador civil y el secretario también, los funcionarios. Es la siguiente. Nosotros no teníamos todavía en el colegio, no teníamos todavía instituto de enseñanza media. Teníamos lo que se llamaba una sección delegada del Instituto de Córdoba, una sección delegada. Bueno, pues nos llegó un día un inspector que se la jugó, en aquella época todavía creo que se la jugó el inspector. Nos llama, yo estaba en el colegio, estaba en mi clase, me llama el alcalde, ven para acá, que mira, que tenemos aquí un inspector, y nos dice el inspector, si no vamos de ahí, no tenéis instituto. Mirad lo que han hecho en tal sitio. Es un pueblo, más o menos del mismo tamaño vuestro, y de ahí de Córdoba, de la sierra. Pero estos se han movilizado, han hecho esto. Y, coño, lo que nos hacía falta a nosotros, que nos dijeran, a movilizar, pues claro. Reunimos la Comisión de Educación, se le explica el pastel y se le dice, bueno, vamos a buscar qué información tenemos aquí en el ayuntamiento de las gestiones que se han hecho para esto. En el ayuntamiento empezamos a mirar los archivos, no hay papel ninguno, no hay nada. Y resulta que es que lo que había hecho el gobierno civil, lo que había hecho con el alcalde anterior, lo habían hecho pues, a título particular, pero no figuraba así como partido, ¿no? Como partido, pero no figuraba ninguna correspondencia en el ayuntamiento. Entonces, le pedimos información al gobierno civil, a lo que acordamos la comisión, vamos a pedirle documentación al gobierno civil de qué gestiones han hecho para esto. Y dieron calladas por respuesta, como era normal en aquella época, pues no hacían ni puto caso. Reunimos la comisión de educación. Señores, esto es lo que tenemos, llevamos ya unos meses esperando que aquí no nos contesten ni Dios. ¿Qué hacemos? Pues el mismo juego. Nosotros vamos a acordar en el pleno que no tenemos comunicación ninguna con el gobierno civil. Pues llevamos a pleno, se aprueba, tenemos mayoría. En ese momento fue terminar el pleno, el secretario coge su coche, sale invitado para Córdoba para decirle al gobernador civil que hemos acordado que no tenemos correspondencia ninguna con el gobierno civil mientras no nos den respuesta a esa historia, ¿no? Ahora, el siguiente, el gobernador llamándonos al pleno entero. No llama al alcalde, llama al pleno entero. Y llama al pleno entero con la intención de meternos las tablas en el corral, ¿no? Es decir, pues estáis pasando que esto que... Y claro, en concreto se viene a mí, como sabe que soy yo el concejal de educación, e intenta meterme las tablas en el corral como diciendo, tú eres funcionario, ¿no? Sí. Y trabaja en el colegio, sí. Y dice, mira, tío, que ponemos el reloj, como diciendo, ¿y qué hace aquí? No, pero usted me ha llamado, ¿no? Lo ha llamado al pleno, ¿no? Estamos aquí. Esa era la actitud que vivíamos, ¿no? Pero claro, nosotros no nos quedamos con aquello solo. Terminamos la reunión, después se enfrentó también con otro compañero nuestro, que era del Sindicato Obrero del Campo, de la CESU entonces, ¿no? Y bueno, aquello terminó, nos vamos al pueblo, una concentración.
vamos a montar una concentración. Y efectivamente movilizamos al pueblo y en la sesión delegada, donde teníamos la sesión delegada, pues una tarde habíamos convocado una concentración que estaba lleno, aquello, el recinto del instituto estaba lleno, ¿no? Bueno, pues recuerdo nada más, como si lo estuviera viendo ahora mismo, eso sí son cosas claras, la pareja de la Guardia Civil que llega allí y nos aparta al alcalde y a mí, que dice el gobernador civil que mañana en el Consejo de Ministros aprueban el cojonudo. Es decir, esa era un poco la reacción que teníamos allí y no teníamos conocimiento ninguno, pero sí sabíamos que aquello teníamos que lucharlo, ¿no? Que aquello había que pelearlo, que aquello no era... Lo que pasa es que yo estuve allí, vamos a ver, 2 años y medio prácticamente, ¿no? Después del traslado que vine aquí, que coincidió además ese año del golpe de Estado, del 23, que fue cuando yo vine aquí y ya había pedido un traslado. No fue por ese motivo, ¿no? Pero está claro que en aquella época todavía no la estábamos jugando. En aquella época, y yo recuerdo que hubo adultos, quiero decir, personas mayores que yo, adultos, uno ya tenía 29 años, en aquella época no podíamos considerar adultos, ahora a lo mejor son jóvenes con 29 años, pero entonces no. Y bueno, algunos te lo comentaban, decían, ¿no te parece que estás precipitado? ¿No te parece que estás precipitado? Eso nos decían, ¿no? Algunos. Se acordaban de la dictadura, se acordaban de la presión, se acordaban de lo que habían sufrido. Y efectivamente tuvimos un golpe de Estado y nos pilló a nosotros. Y hasta tal punto éramos tan ingenuos y tan desorganizados, porque es verdad, ¿no? Vosotros estabais en un partido, yo no estaba en el partido, yo estuve en el PT como independiente, ¿no? Y porque era además la gente joven, la gente de mi generación. La gente del PSOE era gente ya antigua, la gente del PC también llevaban tiempo en la clandestinidad, llevaban tiempo organizado y tal. Y resulta que eso fue complicado. Eso fue complicado porque no supimos reaccionar. Yo lo he pensado siempre. No supimos reaccionar. Después nos enteramos, por ejemplo, me parece que Julián Guita convocó al pleno, se reunieron en el ayuntamiento, gente que sabía, nosotros no. Bueno, pues después nuestro alcalde, mi alcalde, que era mi cuñado, apareció en la lista negra, supongo que funcionaría en más provincias, no solamente en Córdoba, pero apareció en la lista negra de los que se hubieran quitado la extrema derecha del medio, ¿no? Es decir, que esa época era así todavía. Estamos a años luz de aquello. Sabemos, tampoco sabemos porque tenemos ahora a la extrema derecha otra vez muy envalentonada, ¿no? Pero en aquella época eso era lo que vivíamos, ¿no? Y ahora, después de la experiencia aquella, que como digo, mi experiencia fue aquella de 2 años y medio nada más, yo lo que sí siempre he pensado es un tema que ha tocado en profundidad Luis, que es el tema de la participación. Yo entiendo que la participación es uno de los pilares fundamentales de la democracia y no se ha cultivado, no se ha trabajado en absoluto. Porque cuando yo creé en aquella comisión, a mí no me importaba, yo no consulté papeles ninguno si había posibilidad de hacerlo, sino que uno entendía que teníamos que organizarnos, y para organizarnos la gente que estuviera interesada en un tema concreto, que era el que yo llevaba, educación y cultura, pues que viniera a las reuniones y lo que aportáramos allí lo íbamos a defender. Eso era una cosa que nosotros teníamos muy clara. Pero ya, visto en perspectiva, visto ya desde lejos, yo creo que en el tema de la participación se tenía que haber hecho más cosas. Se podían haber hecho muchas más cosas. Tú mismo lo has recogido y has dicho lo del reglamento y tal. Eso, sí, esto que digo de una comisión o un consejo decisorio, no consultivo, porque ahora si los montas son consultivos, es decir, te montas un consejo, tú puedes participar representando una entidad o a título personal y tal, puedes poner ahí tu punto de vista, el concejal o concejala, si te escucha y quiere ponerlo, lo recoge, pero después no tiene obligación de defenderlo. Bueno, pues a lo mejor
lo mejor tendríamos que, como ciudadanos, haber presionado para que ese tipo de comisiones o de consejos sean también decisorios. Porque podemos decir, no, pero es que eso no obliga, la ley no obliga a eso. Pero tampoco lo impide. Yo supongo que tampoco lo impide. Alguien que quiera trabajar así, como lo hicimos nosotros, como lo hice yo en ese caso, en su momento, ¿por qué no lo podía hacer? Y así estamos dando participación, porque así el problema, efectivamente, cuando hablamos de desafección, ¿no? Ahora hablamos de desafección de la política. La gente es desafecto a la política, pero es que se le ha dado muy pocas causas de participación, muy pocos causas. Y para no extenderme tampoco, voy a terminar, Alfredo, pero de momento voy a terminar con una cuestión que a mí me parece que experimentamos poco en la política. Experimentamos poco en el sentido de que estamos ya acostumbrados a un sistema, a una forma de funcionar, que muchas veces hace falta darle una vuelta, planteárnoslo. Y yo me lo planteo muchas veces con el tema de los concejales, ¿no? Las concejalías. Yo soy de los que piensan que había que probar, para ver si da resultado o no da resultado, pero probar que todos los concejales tengan una responsabilidad en el ayuntamiento. Si la ley DOM, ¿no? La ley DOM se utiliza para coger las votaciones que hemos tenido y decir, pues usted tiene 10, usted tiene 7, usted tiene 5, usted tiene 4. ¿No es eso? Pero después yo entiendo que la oposición, lo que entendemos ahora como oposición dentro de los ayuntamientos, no estoy hablando de parlamento, estoy hablando de ayuntamientos solamente. Yo creo que desaprovechamos a esas mujeres y hombres que se presentan para trabajar por su pueblo y después se tienen que quedar en la oposición durante 4 años. Yo creo que la misma ley DOM tendría que aplicarse para repartirse las concejalías. Está claro que los que han ganado van a coger las concejalías de mayor responsabilidad, pero que todo el mundo que está allí de concejal, los 25 o 23, los que hay aquí, todo el mundo debería tener una responsabilidad, porque todo el mundo ha sido elegido por el pueblo, todo el mundo ha sido votado por los ciudadanos. El que haya tenido más votos va a tener más responsabilidad, el que haya tenido menos votos, pues le darán cementerio y jardines, ¿no? Como se suele decir. Bueno, el tema está en que se desaprovecha ese voto que hemos depositado los ciudadanos y que no está funcionando en los ayuntamientos. Yo entiendo que eso, alguna prueba en ese sentido se tendría que hacer. Igual, ya se ha hecho. ¿Vale? Bueno, y no da resultados. Sí, ha dado resultados. Un ejemplo de pueblo. Y otra cuestión, por ejemplo, aquello que durante unos años, creo que fueron los 90, pues 80-90, lo de la participación en los presupuestos democráticos, participativos, los presupuestos participativos, ¿no? Eso ya se ha dejado de hablar, ¿no? Ahora ya supongo que eso lo capitaliza a lo mejor el presidente de la Federación de Ciudadanos Vecinos, pero no participan las ciudadanas vecinos como en su momento se pretendía. Se pretendía que ir a los barrios, que los barrios conocieran el proyecto de presupuesto y pudieran aportar nuestro barrio que necesita. Es decir, buscar fórmulas para que, como ha dicho Ulrika, pues ha puesto varios ejemplos, ¿no? Buscar fórmulas para que la ciudadanía entienda y se responsabilice de que la comunidad es de todos y por tanto tenemos que participar. Pero si no abrimos cauces, si no damos esa facilidad, lo que conseguimos es lo que estamos viendo, lamentándonos de la desafección que tenemos. Alfredo, ¿me dejas que diga algo? No, digo, pues si tú querías algo al hilo de eso, o yo ya quiero abrir el melón general. Yo voy en cierto modo no a contradecir, o sea, en realidad le daría el 100% de la razón a Juan, pero sí que poner algunas consideraciones de lo que pasa hoy en día y esto. El problema que tenemos con la participación es que pesa más el ambiente general, el estado general de las personas, de cada vez ser más individualistas, cada vez buscar menos lo colectivo, cada vez buscar menos la participación.
Porque cuando haces a veces experimentos de participación, pues ves que yo que estaba en la Comisión de Cultura en Getafe, en realidad al final las propuestas que se ponían sobre la mesa en la Comisión de Cultura las ponían los funcionarios de cultura, no las asociaciones que estábamos allí. Yo estaba representando al Ágora, había personas que representaban a grupos de teatro, a grupos de tal, y en cierto modo cada uno íbamos a esas comisiones de cultura a ver si sacábamos nuestro pequeño presupuesto, nuestra pequeña ayuda, pero cuando había que hacer propuestas de qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con otro, pues casi eran más de los técnicos, que como eran su trabajo también, entre comillas, porque un técnico ayudante de una delegación de cultura, un pueblo de 150.000 habitantes, no, pues tiene que llenar el tiempo diciendo hago propuesta de cultura, ¿no? Quiero decir que hacías esas comisiones de participación y realmente pues veías que ahí fallaban. Hablas de presupuestos participativos. ¿En qué han quedado los presupuestos participativos de las grandes ciudades? En reservar un 2 o un 1% máximo del presupuesto general para decir qué hacemos con esto. Y entonces lo que hacen es, lo que se hace en Getafe y en el 90% de los municipios que conozco, aquí no lo conozco, es decir, bueno, a ver, proyectos para hacer. Y entonces hay un tío que propone pues, que se hagan los chicos jóvenes uno de estos en el parque, no sé qué, no sé, pues un juego de esos de avionetas o de lo que sea, lo que quieras, ¿no? Un campo para avionetas, el otro tal. Y gana la propuesta pues que tiene más chavales por Twitter. Y esa es la propuesta que gana. Entonces, eso no son presupuestos participativos. Presupuestos participativos debía ser lo que tú dices, ¿no? Decir, oye, ¿qué necesidades hay este pueblo? Y como decía un urbanista ponente que teníamos allí en Ágora, que nos dio varias charlas, es decir, no existen presupuestos participativos si primero no hay información. Porque a la gente que tiene que decidir cómo es una farola, no le puede decir, mira, 5 modelos de farolas, le coge la más bonita. Y lo que tiene que coger es la que sea más útil. La que no desvele si la farola está alta, que no entre la luz a las habitaciones. Se refería a los barrios estos unifamiliares, de viviendas unifamiliares, que la farola no ilumine los dormitorios de la gente, porque la putea por la noche, y que no consuma mucho, y que alumbre para abajo y no para arriba, para el cielo. Y todas esas cosas, entonces, es decir, no hay participación si no hay también previo debate, información y tal. Y desgraciadamente vivimos unos tiempos donde eso es terrible, porque es que la gente no está, como tú mismo dices, este es un ejemplo de algo abierto, no sé qué, de tal, y joder, cuesta que la gente se movilice para temas que a mayor son de interés, porque de verdad es que para mí, de las tres instituciones, pues casi diría que, no digo que sea la más importante, porque todo es importante, claro, la gestión de la economía, la gestión de los acuerdos internacionales, todo es importante, las comunidades, la gestión de la sanidad, pero para mí el ayuntamiento, la institución que debería de ser la más participativa, la más próxima al ciudadano, la que realmente funcione con esos criterios que decir no, de políticos y de gestión, las dos cosas, porque no eso es política y o sea, es decir, ¿cómo arreglamos las calles mejor? Pues es una vergüenza que han arreglado las 8 puertas y a los 4 días ya estaba todo lleno de socavones, eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ni se gestiona bien y encima ni se hace con política, porque el reparto a veces de que se destina el dinero es un reparto muy tendencioso. A nosotros, por cierto, que estamos pidiendo que nos den un local para poder hacer un estudio pequeño de poder hacer programas de radio y programas de estos de los vídeos y esas cosas, y no nos dan un local, y seguramente pues hay otras asociaciones por ahí medio cerradas y tienen su local en Getafe. Entonces, ¿por qué hay cuestiones políticas también? A lo mejor es que no somos gratos por estas actividades que hacemos democráticas. Alfredo. Rápido. De la misma manera que la revolución se organiza, la desmovilización ha sido organizada. Sí, eso. Mejor dicho que... Recordemos una frase muy que tendría que quedar en los libros de historia de la política española. Prefiero 10 minutos en televisión a 10.000 militantes. Eso fue de Alfonso Guerra. ¿Qué es lo que estaba planteando? La desmovilización. Otra frase genial de no sé qué político, pero que la repiten todos. Ustedes no se preocupen que yo pierdo el sueño por solucionar sus problemas. Yo no quiero que usted pierda el sueño por nada del mundo. Usted trabaje 8 horas, si no tiene que trabajar más, pero denos participación efectiva. El problema es que esa posición, que es lógica en la derecha, para desmovilizar, fue asumida también por la socialdemocracia y
por nosotros también y por los partidos de izquierda también, porque es muy cansado estar continuamente diciendo lo mismo, y es muy cansado, es cansadísimo, ¿no? Y la desmovilización ha triunfado hasta esto lo va a poner en YouTube, pero lo voy a decir, hasta la situación de Linares. La última reunión a la que mi asociación vecinal ha asistido con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que somos la única asociación vecinal que no forma parte de la federación, intencionadamente, la última reunión, personalmente yo planteé, vamos a, por lo menos, a mandarle un comunicado al ayuntamiento, porque nos ha mandado el primer folio de los presupuestos diciéndonos que participemos cuando se va a aprobar mañana. Si nos lo ha mandado esta tarde para aprobarlo mañana, por lo menos mandemos un comunicado, como diría Santiago Carrillo, ciscándonos en el equipo de gobierno, como decía Luis. Nada, en absoluto. Oye, acordemos por lo menos que una obra prioritaria es terminar el arroyo Periquito Melchor, que no está en mi barrio, pero acordemos eso. Nada, tampoco. Al máximo que hacen es cagarse con las palabras y en no sé quién, pero no hacen otra cosa, nada. Federación de Asociaciones de Vecinos. Y están estancados y no hay movimiento. Y la nuestra asociación vecina, que tiene fama de ser que se mueve mucho, que nos movemos mucho, pero en el tema cultural moriremos de vejete viejo. Dentro de muy poco. Yo voy a saltar el turno porque quiero hacer autocrítica. Uno de los temas gordos que hay, por ejemplo, se ha hablado de los concejales yo me acuso de que hemos elegido a Laura y la hemos dejado sola, yo por lo menos. O sea, no he ido a una de las solas de las convocatorias que hace Laura cuando va en el pleno, para que debatamos colectivamente las cosas que se van, la posición que se va a adoptar y los acuerdos que se van a defender, y yo no he ido, porque no he podido, por lo que sea, no he ido a ninguno, pero creo que tampoco va mucha más gente, con lo cual es verdad que el tema se ha encargado el asunto de la participación, pero en cualquier nivel. Sí, bueno, a mí me ha gustado, yo recuerdo las elecciones del 79, yo era estudiante entonces en Granada, estaba terminando ese año, y para mí fue una alegría muy grande porque realmente recuerdo. Pero yo después llegué al ayuntamiento pues ya bastante después, ¿no? Pero me ha gustado mucho una cosa, no lo digo como concejala, pero me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Juan, y es que en aquella época teníamos, yo creo que solo se puede estar en política desde la ingenuidad. Hay que ser muy ingenuo, pensar que vamos a cambiar las cosas, convencernos de eso, y bueno, y decir, queremos llegar hasta allí y ya buscaremos el camino, que es lo que tratábamos entonces de hacer. También nos formábamos, porque yo recuerdo que el grupo municipal que teníamos, yo entré pues ya después de Mariano, después de Sebastián, después de Luis, después de Alfredo, estaba Alfredo de Luis, cuando yo entré también, y bueno, también estudiábamos mucho, y sabíamos pues, el reglamento de participación, bueno, el reglamento del ROC, sabíamos la base local, en fin, todas esas cosas pues también las consultábamos. La experiencia que yo tengo de entonces es que cuando tú ibas a hablar con un funcionario y él sabía de lo que hablaba, ese funcionario también te hacía bastante caso. Pero muchas veces íbamos así un poco sin saber mucho de qué iba aquello, entonces te dabas cuenta de que tengo que enterarme bien porque si no me pueden dar... Pero yo la experiencia que tengo en el ayuntamiento con los funcionarios y eso, la verdad es que era muy buena. Pero además es porque yo creo que estamos convencidos de que estábamos cambiando algo, no solo en el 79, sino también 10 o 12 años después estábamos cambiando algo y eso era pues muy importante y no lo creíamos. Yo recuerdo también que había, en aquella época, había desde la administración ponían medios para que los concejales y las concejalas nos formáramos. Había cursos de formación y lo aprovechábamos y también pues, nos enterábamos de cómo era el funcionamiento de eso, y yo creo que eso también se dejó de hacer y me parece que también era muy importante. Y sobre todo recuerdo que íbamos bastante a la ofensiva. Y voy a contar también una anécdota anterior, pero que recuerdo que contaba alguna vez que ha citado Alfredo, que fue alcalde de Linares, Tomás Reyes. Decía Tomás Reyes que algunas veces algún conocido suyo le decía que por qué se juntaba tanto con la gente de izquierda. Y decía Tomás Reyes, pero si yo no le hago un favor a eso, si son ellos los que me lo hacen a mí. Eso lo recuerdo que lo comentaba, porque íbamos bastante a la ofensiva, porque queríamos cambiar las cosas y porque no nos creíamos de desingenuidad,
y aprendiendo lo que podíamos sobre la marcha, pero también, y tratamos de hacerlo muy bien. Yo una de las mejores experiencias que recuerdo del ayuntamiento fue precisamente lo de la participación ciudadana, porque primero con Sebastián y después ya, cuando yo entré después, pues una cosa que trabajamos bastante, todos los consejos sectoriales que se pusieron en marcha. Y yo creo que aquello nos sirvió mucho porque era precisamente el funcionamiento que decía Juan, que primero era el consejo, en el consejo sacábamos el compromiso de llevarlo a la comisión, lo que dijera la mayoría de la gente, y después la comisión pues ya lo llevábamos informado al pleno. Entonces pues se aprobaron muchas cosas. Yo recuerdo toda la política de igualdad, la política, la concejalía de mujer que estaba entonces, pues la verdad es que conseguimos bastantes cosas en ese sentido. Y con respecto a lo de que todos, ahí sí difiero yo un poco, porque vamos a ver, que todos los concejales elegidos, tanto de los distintos partidos con el número de votos que saquen, tengan una responsabilidad, pues yo no sé si eso en algún ayuntamiento es verdad que ha dado resultados, pero si es que, por lo que decía antes, si es que quien gobierna es el Pleno. Yo creo que desde que, cuando nosotros llegamos aquí a Linares, creo que todavía había alguna responsabilidad en los concejales del PC, pero desde el 85, nosotros llegamos en el 85, pero en el 87 ya siempre hemos estado en la oposición, menos este periodo de la moción de censura, reciente, ¿no? Pero yo creo que en la oposición sacamos muchas propuestas adelante, pero muchas que podíamos enumerar. Entonces que yo creo que como quien gobierna es el Pleno y el órgano ejecutivo es el Pleno, y cuando se aprueba una cosa se puede poner en marcha inmediatamente, pues que yo creo que no es que estén infrautilizados muchos concejales y muchas concejalas, es que todos podemos ahí llevar nuestras propuestas y pueden salir adelante. Porque no olvidemos que eso del gobierno y la oposición en el ayuntamiento, en la administración local, es que gobierna porque gobierna el Pleno, que después el alcalde tenga sus propias competencias. Y no nos confundamos, yo creo que lo explicó muy bien Luis, porque eso lo hemos hablado muchísimas veces, incluso en el grupo nuestro, no confundamos un concejal con un ministro, porque no es un gobierno, un parlamento, etcétera, etcétera, sino que es el Pleno el que gobierna. Sebastián. Bien, antes ha dicho Luis, se ha referido a mí cuando ha dicho lo de la participación ciudadana. Pues a mí me pasó igual que a Alfredo, el presidente de la comisión, entonces ¿para qué nos han elegido a nosotros? Si hacemos todo lo que decís, todo lo que dice en el reglamento de participación ciudadana, eso me dijo. También otro aspecto. Se hablaba también, el que era alcalde, en un descanso, mira que eres demagogo, dice, si no eres demagogo, no te comes una roca. Son cuestiones que... Pero es una cuestión, el tema de movimientos ciudadanos, que el movimiento ciudadano fue muy fuerte antes de la venida de la democracia. Entonces hubo un trasvase de militancia de los movimientos sociales hacia pertenecer al gobierno o al ayuntamiento, y de ahí viene todo el tema. Las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas no se han preocupado de cuidar ese elemento, ¿no? Cuidar el elemento de formación. Hay muchos movimientos dentro de las asociaciones de vecinos, hay mucho conformismo, hay mucha moderación, no son reivindicativas. Yo en la provincia de Jaén reconozco como bien representativa a la asociación de vecinos Paso de Jaén, que es un poco que dice, gobierna quien gobierna, nosotros reivindicamos lo que nos falta, y lo está demostrando. Yo creo que es digno de tener en cuenta el tema. Si una vez dicho esto ya un poco, yo veo que podía ayudar un poco al tema este, ¿no? Hay una definición del municipio como comunidad o conjunto humano situado en un territorio urbano y organizado para satisfacer unas necesidades y resolver problemas comunes y comunitarios. Eso dicho así, pues, pero hay que matizarlo, ¿no? Hay que matizarlo. Fundamentalmente porque no se puede hablar de que hay dos concepciones, son simples problemas administrativos de competencias o incompetencias de las corporaciones,
o son nuevas expresiones del antagonismo capital-trabajo y de la conflictividad social. Yo me inclino por esta segunda cuestión. Los ayuntamientos son una expresión de la lucha de clase. ¿Cómo me sitúo yo ante este tema en toda mi vida? Yo me he dedicado fundamentalmente al sindicalismo, ¿no? Pero en la época del 87 al 90, pues estuve en el ayuntamiento, que Izquierda Unida, tengo no recuerdo, pues, yo qué sé, regulares de yo fundamentalmente me he dedicado al sindicato del metal, de Comisión Obrera, y durante esa época estuve de concejal, y bueno, pues quizás por eso, ¿no? Porque yo veía que las cuestiones eran muy lentas para conseguir las cosas, madre mía, yo pleno, y aquí no, porque se vuelve a comisión, y bueno, pues se vuelve otra vez. O sea, yo esas cuestiones estuve 4 años, ¿no? ¿Cómo veo yo el tema desde una perspectiva militante que me hace preguntarme cuáles son los intereses que configuran la vida urbana y la organización municipal? ¿A quién sirven los gestores municipales? Y las organizaciones vecinales, fundamentalmente las asociaciones de vecinos, ¿son transformadoras o mantienen existiendo? Esas son reflexiones que me han venido un poco reflexionando sobre cómo me he situado yo, ¿no? Yo no he participado en las asociaciones de vecinos, fundamentalmente porque me he dedicado como he dicho, al sindicalismo. Estuve en la creación de San José y Unión de Barrio La Esperanza y la América. La América un poco participando más a fondo, pero después ya, una vez constituida, yo ya lo dejé, ¿no? Pero estuve participando en San José y en la Unión de Barrio La Esperanza. Y funcionaban bien, ¿eh? En aquella época funcionaban bien. Los años 70, 70 y algo, 70 por ahí. Bueno, como he dicho, me sitúo como militante y me surgen esas preguntas. Luego, de una perspectiva transformadora, por tanto, el ayuntamiento no es neutro, entre lo que es el capital y el trabajo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los gestores fácticos de la vida ciudadana? Los factores, los que verdaderamente influyen en la cuestión política. La gente que está detrás de todo esto, ¿cuáles son sus reglas de juego? Y por último, desde una perspectiva personalizadora, porque no puedo olvidar la necesidad de las personas, de los más necesitados, qué hace el ayuntamiento de cara a los más marginados, a todas esas cuestiones. Esas 3 perspectivas son lo que he reflexionado, ¿no? Y echando un vistazo a todo lo anterior, veo que hace agua el Movimiento Ciudadano, todavía tiene razón de ser, el Movimiento Ciudadano, tiene capacidad alternativa o está integrado en el sistema. Yo tengo bien por un segundo, le dan unas subvenciones, unos ordenadores para que se entretenga un poquito, da igual. Si hay algo, han hecho hasta la concejala. ¿Con quién es la concejala esta? De participación ciudadana, han hecho presidenta de honor de una asociación. Yo me quedo asombrado. Presidenta de honor de la asociación 500 viviendas, me parece. La asociación de vecinos. No era la de 500 viviendas. Bueno, no me acuerdo, pero hombre, por favor, hacer a la concejala para el régimen ciudadano, hacerla presidenta de honor. Pero si hacen a la alcaldesa perpetua, ¿el ayuntamiento se agota en solo la simple prestación de servicios? Y luego se fomenta la participación ciudadana en asuntos de ventas. Si ya se ha hablado, no voy a seguir. ¿Es el ayuntamiento una institución democrática o democratizador? Pues bien, no. Vemos que suspenden exposiciones, ¿no? Las exposiciones sobre Palestina las suspendieron, tuvieron que buscar otro sitio, da igual.
también hace poco a nivel cultural una obra de teatro, que se corte eso. Eso no sé, es democratizadora. Y luego ya sobre los poderes, hay que distinguir poder local de poder municipal. Existe un campo político local en el que intervienen fuerzas exteriores, pues las delegaciones ministeriales, gubernamentales, consejería autonómica, diputación provincial, etcétera, etcétera. Y el poder municipal es uno de los componentes del poder local. La institución municipal no es más que un marco institucional en el que realiza el poder del Estado, orientado por los intereses de toda clase, dominante, en una sociedad clasista. O sea, eso se refleja en la organización. Cuando tú haces unos presupuestos, estás reflejando qué tipo de ciudad quieres, cómo trata a la gente más necesitada, a la que tiene menos problemas, la vivienda, etcétera, etcétera. Está atravesando muchas clases y es el sistema capitalista el que impregna y son los poderes fácticos los que están detrás de esta cuestión. Sí, ya voy a terminar por Entonces pasar el papel y los polvos. Hay tres cuestiones. Y yo creo que también, y ya con esto termino, la autonomía municipal, las competencias y la hacienda local. La hacienda local ya ha hablado Antonio, esto Luis, no voy a entrar, pero sí en la autonomía municipal. Está reconocida en la Constitución, artículo 134, capítulo 2 del título 7, en la ley reguladora de base del régimen local, artículo 1, en el reglamento del 86, artículo 4. Pero se ha quedado en una declaración enfática. Corrígeme si no es así, tú parece que tienes más que yo estas cosas, pero yo creo que no puede haber autonomía cuando no hay competencias exclusivas y específicas de la institución municipal, porque son delegadas todas, ni cuando estas competencias sean compartidas, ni cuando teniéndolas no se cuente con recursos financieros. Los recursos financieros propios no son suficientes para la cuestión, son las que se reciben a nivel general y a nivel de autonomía. Las competencias, la ley de base de 85 primero reconoce al municipio el derecho a intervenir en cuanto a asuntos afectan directamente al círculo de su interés. Y segundo, el artículo 25 detalla exhaustivamente estas competencias: seguridad pública, educación, urbanismo, ordenación de tráfico, protección civil, patrimonio histórico, medio ambiente, salud pública, promoción social, pero ninguna de estas materias tiene competencia exclusiva y en casi todas depende de los trasvases económicos de otros organismos extralocales, por lo cual se puede concluir que el ayuntamiento las más de las veces está dependiendo hasta en sus propias competencias de decisiones tomadas por otros. En cuanto a la hacienda, pues yo creo que la hacienda es fundamental porque es ahí donde se decide qué tipo de sociedad queremos, cómo vamos a tratar a los que más necesitan. Yo creo que es fundamental eso. Y bueno, ahí ha sido mi reflexión. Mándamelo, que la pongo de la web para que incorporarlo. Quedan 4 palabras, os pido que seáis breves para que nos dé tiempo de los 4 personas a intervenir y salir a -5, como siempre, ¿no? Mariano. ¿Luego tú? No, me da igual, no. Mariano y luego... Bueno, pues venga, Antonio. ¿Vais a hablar los 4? Pues bueno. Yo tenía una cosa que era aterrizar ahora, y es un conflicto que tengo en el propio ayuntamiento, en el sentido de lo que es la privatización de los servicios y la responsabilidad que hace y la irresponsabilidad de lo que es la corporación a la hora de seguir qué ocurre con eso. Hay otra cosa que al final hemos aterrizado, que es la falta de tejido social, porque aquí estamos los incombustibles, que llevamos mucho tiempo y en algo que se mueve allá que vamos nosotros, pero con la insatisfacción permanente de que cada chiringuito en el que entramos no llega a aprender, de alguna manera, porque no están las cosas y la sociedad no ayuda mucho y la gente, no solo el capital, no solo el poder, sino el estilo de vida y lleva a un ciudadano solitario, insolidario y lo demás. Entonces, en fin,
volviendo a aterrizar al problema de los ayuntamientos, yo me acordaba perfectamente de que hay una historia social en cada uno de los ayuntamientos de los municipios. O sea, se ha hablado, efectivamente, la situación de Canena es un ejemplar en muchos sitios porque tiene una tradición casi milenaria, porque allí empezó la primera mutua, hay papeles recogidos, eso, de cómo salía la ayuda mutua, un germen de sindicato hace mucho tiempo. Luego incluso es una sociedad muy pequeña, pero muy emprendedora y muy dialogante. E incluso el modelo social está que no hay ni muchos ricos ni muchos pobres, sino que está compartida. Incluso en la guerra internacional, que dice mi amiguete, resulta que allí no hubo grandes desastres, e incluso cuando venían los de fuera, ellos decían que nosotros resolvemos nuestros problemas. Todo eso conlleva a que efectivamente allí se ha dado el caso de que han ganado la izquierda y han negociado y han hecho un gobierno como tú deseas. E incluso en el sentido, quien es habilidoso para tal cosa, esté donde estuviera, se le entregaban a eso. Pero que ahondando ya en la historia social que se da, yo he tratado, porque me preocupó mucho esto, de documentarme, y entonces hay pequeños pueblos que, pese a la normativa que haya venido, en determinados pueblos se hacía concejo abierto. Y por allá de la normativa que se diera, a los vecinos que se conocían hacían las aportaciones como tales. E incluso, aunque sea en algunos sitios más normales, se ha dado esa posibilidad y se ha recogido. Eso es importante. Entonces, yo creo de verdad que... Luego ya también, en el tema del tejido social, creo que ha habido muy importante una historia fundamental. Decía Juan con respecto a los partidos que había, los sindicatos y la integración que había en eso. Pero nos damos cuenta de que la ilusión que había en los primeros ayuntamientos, desgraciadamente, se fue pronto, en el sentido de que incluso los propios ayuntamientos, los propios partidos en aquel tiempo, terminaron siendo aparatos, en alguna manera, porque previamente no había muchas posibilidades de debatir, de aprender, de compartir. Y entonces llegó, cuando Anguita se dio cuenta de eso, pues sacó siempre, la primera vez, la invitación a juntarse y a debatir y sacar del pueblo, del colectivo, propuestas. Izquierda Unida, pues era una propuesta social que se plantea en ese sentido. Aquí en Linares yo recuerdo con mucho cariño porque hubo una área de elaboración en la que llevamos a estar muchas personas. ¿Estás de acuerdo, Sebastián? Hubo muchas personas. Eso es algo en lo que desgraciadamente no hemos, y es algo donde siempre volvemos a empezar. Cuando el desencanto volvió a insistir, Anguita, con el corazón medio roto, hace el Frente Cívico que no se puede aguantar con esta desmovilización que hay, y sacamos otra vez una cierta energía de donde hubiera. Entonces, que sí, pero los ayuntamientos es muy conveniente que la gente que estamos así, que conozcamos un poco la historia y como de los barrios, de las posibilidades que hay en un sitio, porque efectivamente, para desgracia nuestra, la gente que movía la agrupación de vecinos, muchos se politizaron y otros se desengañaron y se fueron a su casa. Esa es una historia concreta, y entonces, toda esa serie de cuestiones, aparte de que haya lucha de clase, efectivamente, lo que hay que ver también es hasta qué punto allí puede haber una parte profesional que orienta y va, pero luego también hay siempre una cuestión social y más sociológica de por dónde está y qué se puede construir desde las posibilidades que tenemos, las gentes que tenemos y el cómo meterle mano. Y ese es una y otra cosa, y yo recuerdo entonces que son los procesos que hay, que fueron primero los partidos que desaparecen, luego han venido las convocatorias, luego han venido los movimientos sociales, y los movimientos sociales cada uno arrima las cosas sardinas desde una perspectiva parcial, y desgraciadamente todavía no hemos sido capaces de integrar
los movimientos sociales que hay entre sí mismos para dar una visión más conjunta para que rimamos. Y entonces esa dispersión que hay es un reto que tenemos que plantear y que partir de la persona como está. Eso es. Mariano. Hoy no gobierna en Linares gente que no cree ni en lo público ni en la participación ciudadana. Pero eso pasa en muchos sitios. O sea, los que no piensan en lo público piensan nada más que de una visión privada, de esos los gestores, esos que gestionan como si fuera una empresa, pues entonces una visión de viento económico y de que alguien se lleve un beneficio y no que sea una cuestión general. Y en el tema de la participación ciudadana, pues hay normas y no sé qué, pero luego pues se hace paripé. Por ejemplo, los pensionistas de comisiones obreras que tenemos aquí en el Consejo de Mayores, participación, nos citaron a una reunión, le dijimos nuestras reivindicaciones, tomaron nota y no me acuerdo, y ya queda justificado de por vida. Y luego otra cosa que quiero decir es que la memoria democrática, la ley de memoria democrática obliga a los ayuntamientos a que los vestigios de la dictadura y del franquismo que desaparezcan de las ciudades. Y aquí pues seguimos teniendo, pero es que también pues tenemos que hacer un examen de conciencia, una esa de que la izquierda, entre comillas, pues no ha sabido estar a la altura y haber eliminado todos esos vestigios de un periodo tan tétrico para los españoles y las españolas. No, yo es que Mariano habla del Consejo de Mayores. Dedicamos al monolito la petición nuestra y con resistencia de algunos compañeros. Que tengo, bueno, que fuimos al Consejo de Mayores, digo, de cara a la participación ciudadana. Y vos fue mi sorpresa que mayores nada más que estábamos el Mariano y yo, porque todas las asociaciones que había estaban representadas por la gente que lo gestiona, la trabajadora social, la otra. Claro, el sentir de las personas mayores no estaba allí. Por eso dice Mariano, nosotros expusimos lo que creíamos desde lo que era comisiones obreras, pero luego la otra gente, y yo pensé, digo, bueno, pero ¿dónde están los mayores? Porque claro, yo vi que estas mujeres, que eran la mayoría mujeres, pues llevaban buena intención, pero claro, estaban representando a la asociación, pero desde la parte administrativa, no desde la parte real de las personas mayores. Porque yo estoy yendo al centro de participación de día, estaba allí la que era la gestora, la que lo está haciendo, y yo pensé, digo, pero esta mujer no dijo nada, cuando yo estoy allí participando y veo todos los problemas que hay. Digo, quiere decir que aquí estamos el Consejo de Mayores, pero no más que los mayores somos ahí. Y ya está. Digo que lo de la participación ciudadana es importante, pero claro, tendremos que hacer que las personas mayores, ahora se hablaba de hacer una mesa, y ya voy, de los emigrantes. Y yo, en todo sitio que yo digo, pero que vayan los emigrantes, ¿por qué tenemos que ir a otros? ¿Por qué tenemos que ir los voluntarios? Que vayan los emigrantes. ¿Pero cómo van a ir los emigrantes? Digo, claro, porque el problema es suyo. Cierra. Bueno, yo no quiero decir última palabra de nada, simplemente que siempre se quedan cosillas como un tema muy importante. Yo llegué a Linares el 16 de mayo de 1985 y a los 2 o 3 días después fui a una manifestación en La Paz que reivindicaba una plataforma, la integración del Hospital de los Marqueses en la red sanitaria pública. Eso es lo que vi lo primero aquí. Es decir, que ha habido reivindicaciones y se consiguió la integración. Y además se consiguió, porque creo que nosotros, el Comité de Empresa también, pero nosotros en Izquierda Unida dimos la castaña con ese tema mucho. Bien,
Yo creo, mirad, el ayuntamiento lo gobierna actualmente 25 concejales. Si no nos tenemos eso claro, yo creo que nos estamos equivocando. Estamos eludiendo la responsabilidad del que parece que no gobierna, pero si gobierna. Que esto no es una comunidad autónoma ni el Estado, ¿eh? Gobierna los 25 concejales, porque las competencias ejecutivas máximas las tiene un pleno. Se aprueba un contrato, ese contrato es ejecutivo, inmediatamente, y los contratos mayores los aprueba el pleno. Se aprueba la plantilla de personal, la aprueba el pleno. Se aprueba el planeamiento urbanístico, lo aprueba el pleno. Se aprueba un convenio urbanístico, las grandes decisiones en servicios sociales, en cultura, en todo. Lo que pasa, a mi juicio, que es un poco por lo que pedí la palabra, es que creo que hace falta también iniciativa de la oposición, porque tiene cauces que no se utilizan. Mirad, yo entré de concejal en el 87 y recuerdo, en la etapa anterior, bueno, voy a ver qué se han hecho mis compañeros en la etapa anterior, algunas cosas ellos me las decían también. Yo recuerdo que fue una propuesta de un concejal, los veteranos de Linares más lo recordaréis, fue una propuesta de Sebastián Espinosa que la tasa de la basura bajara para los pensionistas. ¿Os acordáis de aquello? Y la gratuidad del autobús. La gratuidad del autobús, y estaba en la oposición. Pero nosotros, por ejemplo, digo nosotros porque mi experiencia, lo que recuerdo, nosotros fuimos los primeros Linares que planteamos que había que construir un campo universitario. Y la propuesta nuestra fue que se comprara el terreno de Telefónica, de Sevillana, perdón, que estaba enfrente de la Escuela del Perito, y ampliar y hacer el campo ahí, comprar ese terreno, incluso expropiarlo. A partir de aquella dinámica se crea una plataforma en la que yo cuento mi experiencia, funcionó bien, y la plataforma pues reivindicó el campo, y hoy el campo es una realidad. ¿De dónde partió? El PSOE estaba en contra del campo. El Luis Parras, que fue el primer rector de la Universidad de Jaén, presidente de la primera gestora que formó el PSOE desde la Junta, estaban en contra del campo. Y yo creo que ese proceso, hasta llegamos a declarar una asamblea permanente en la escuela, creamos una comisión, como ha dicho antes Juan, fue una presión, porque creo que la participación tiene que cumplir dos condiciones: que haga propuestas bien hechas, razonables y justas, y después que la gente presione. Se consiguen muchas cosas, pero más cosas. En el año 87 conseguimos por primera vez, nosotros, digo, Izquierda Unida, un diputado, que fue este que os está hablando, en la Diputación. Conseguimos arreglar la carretera de Joaquinto, que estaba hecha una pena, tenía un punto negro en el Castillo de Tobarruela, que hubo 20.000 accidentes ahí. Conseguimos arreglar esa carretera. Conseguimos que el parque de bomberos, puesto que la ley de protección civil nos ayudaba a que teníamos que tener parque de bomberos, pues decimos, bueno, y por la ley de protección civil, si los bomberos le avisaban desde la Sierra de Cazorla, tenían que ir, obligados por ley, pues dijimos, bueno, pues entonces esto es un servicio que no es municipal, de Linares es supramunicipal, que pague la Diputación, y a partir de entonces la Diputación paga una cantidad de dinero enorme para sostener ese parque de bomberos. Aquí en este edificio existe el aula de la UNED, con una propuesta nuestra, de Izquierda Unida, y existe. La plaza del Ayuntamiento, la propuesta del PP de Juan Lillo, siendo alcalde, era que la hiciera Ávila Roja. ¿Os acordáis de aquello? Era una plaza privada. Y nosotros y el PSOE llegamos a un acuerdo porque teníamos más concejales en el órgano que decidía, que era el Pleno, y conseguimos que fuera pública. Bueno, yo no quiero cansar porque podíamos decir... Margarita, que querían hacer un centro comercial ahí. Por ejemplo. Entonces, quiero decir que yo creo que cosas prácticas, no solo bla bla bla, cosas prácticas, las llevábamos al órgano de gobierno supremo, que es el Pleno, y se aprobaban y se hacían. Y ahora se pueden seguir haciendo. Se pueden seguir haciendo. Hay una que lleva un año, no sé. Hemos propuesto que salga una entrada por el cementerio con dos carriles, con doble carril de entrada, porque es la entrada principal de Linares. Y el acceso de la circulación va al polígono industrial, va a la ciudad, es una entrada importante. Linares no tiene ningún acceso doble, con desdoblamiento de carril, ninguno. Ni farolas hasta la rotonda más allá del cementerio, donde está la subestación eléctrica. Se ha aprobado, pero esa carretera es de la Junta. Ahora se trata de que los concejales vigilen si ha llegado el escrito, cuándo se hace y cuándo no se hace. Quiere decir que se pueden hacer cosas, y por no cansar, muchísimas, muchísimas.
Y yo lo que creo es que hay una bajada de guardia, igual que estoy muy de acuerdo con lo que dice Alfredo. La desmovilización está organizada. Claro, claro que sí, porque la historia no es una línea recta. En unos momentos hay una efervescencia de participación política, en otros hay, los clásicos nosotros decían momentos de flujo y de reflujo, y vivimos en un momento delicado. Hay que resistir ahora. Por eso yo le doy mucho valor a estas cosas que hacemos. Porque aunque hoy no sean de masa, tendrán que volver a hacerlo porque no hay manera humana de cambiar la realidad si no es con la gente. No hay otra manera. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Bueno, quería decir eso. Y para terminar, dos cositas. Los funcionarios. El virus de la antipolítica se ha metido en los altos funcionarios del Estado y de la administración local. Y entonces se le da un poder de hecho que no les corresponde. Yo he visto hace 3 días que el secretario hace el orden del pleno y él decide lo que va. Cuando la ley dice que el pleno lo convoca al alcalde. Vamos, yo soy alcalde y voy a permitir que el secretario haga el orden del día. Digo, no. Tú haz lo que te corresponde, yo haré lo que me corresponde a mí. Si me equivoco yo. Pues ha echado para atrás propuestas con el argumento de que a su juicio no se ajustan a la legalidad. Usted olvídese de que se ajustan unos. Cuando vaya al pleno, haga usted un informe en contra. Y los concejales que voten lo que quieran. Porque los informes de los técnicos no son vinculantes. Algunas veces son preceptivos, pero nunca son vinculantes. Bueno, pero el concejal o el alcalde de turno se monta en la comodidad. Hay que conocerse la institución a fondo, porque como un técnico fuerte huela que tú no conoces la institución, estás perdido. Te lleva al huerto inmediatamente. Entonces, esto también es una responsabilidad a veces, quiero decir, una autocrítica de todos. No estoy criticando a nadie en concreto, digo de nosotros mismos, de la oposición, ¿verdad? Bien, y termino con alguna cosa que quería terminar concreta de Linares. Linares tiene un presupuesto de casi 90 millones de euros, es muchísimo dinero, y ahora mismo no tiene deuda municipal. Hay 0 deuda municipal. Y alardean eso en los informes. Digo que yo quería decirlo para hablar un poco de la realidad de ahora. La gente, iba a decir ya el equipo de gobierno, que no quiero decirlo, la alcaldía o los del PP dicen que es un hecho a celebrar 2 cosas: que no haya deuda, 1, y que el presupuesto sea, el resultado presupuestario de todos los años sea superávit. Y eso lo celebra. Y digo yo, si en una casa, una familia tiene, que decía Mariano, un niño, y el niño no puede ni comprar los zapatos, están rotos, tú alardeas encima que tienes mucho dinero guardado allí, el niño sin zapatos. Que sobre dinero es algo que hay que celebrar en una ciudad con 20.000 necesidades. Es una mala gestión, no algo a celebrar. Pues no dicen ni pío ni Dios. Esto yo lo quería decir, porque esto es lo que está ocurriendo. Y la deuda, mira, la deuda de una institución y de una familia no es ni buena ni mala, depende de 2 cosas: para qué te endeudas y que puedas pagarla. Si te endeudas para una casa, pues todos nos hemos endeudado para tener una casa, ¿no? Y eso es malo si la puedes pagar la deuda y encima te endeudas. Ahora, si te endeudas para irte de vacaciones a Brasil, yo qué sé, a lo mejor dices, oye, pues esto no es una necesidad inmediata, ¿no? Bien, la deuda, pues alardean de que no hay deuda, y es verdad que no la hay. ¿Pero por qué no hay deuda? Porque no hay inversión. Por eso hay deuda. Y nadie dice ni pío. Yo por lo menos no lo oigo mucho. O bueno, algo oigo, pero no mucho. Bueno, quería decir ciertas cosas, me parece que son importantes. Muy bien, lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo menos que salga una comunicación de aquí en contra de la alcaldía y de la supresión de la obra de teatro. Nosotros somos el juez, ¿eh? Hombre, es que decimos muchas cosas.